En las páginas de la Biblia, pocas figuras son tan enigmáticas como Melquisedec. Este personaje, mencionado brevemente en el Génesis, ha capturado la imaginación de teólogos y estudiosos durante siglos. Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia, aparece sin previo aviso en la narrativa bíblica, realizando actos que parecen llenos de simbolismo profundo. Su figura ha generado debates interminables. ¿Quién fue realmente Melquisedec? ¿Un rey, un sacerdote o una figura divina? La Biblia ofrece pocas respuestas directas, pero las implicaciones de su aparición son vastas y profundas. Cada mención de Melquisedec en las Escrituras añade una capa de misterio a su identidad. En los próximos minutos entenderemos el peso que aún hoy tiene esta historia y cómo la fe es una de las mayores pruebas de amor a Jesucristo nuestro Salvador. El final de esta historia de vida te sorprenderá. Melquisedec aparece en un momento crítico de la historia de Abraham, el patriarca de Israel. Su encuentro con Abraham es breve, pero significativo, y su papel como rey y sacerdote lo distingue de otras figuras bíblicas. Este encuentro no solo establece su autoridad espiritual, sino que también sugiere una conexión directa con Dios. Los eruditos han interpretado su breve aparición de diversas maneras. Algunos ven a Melquisedec como una teofanía, una manifestación de Dios en forma humana. Otros lo consideran un precursor de Cristo, alguien cuyo sacerdocio es eterno y perfecto. Esta dualidad de interpretaciones subraya la importancia de su figura en la teología. El enigma de Melquisedec no se limita a su identidad, sino también a sus acciones. Ofrecer pan y vino a Abraham y bendecirlo es un acto cargado de simbolismo, que muchos consideran una prefiguración de la Eucaristía cristiana. Esta conexión con rituales posteriores añade otra dimensión a su carácter. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Continuando con nuestro estudio, y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el encuentro entre Melquisedec y Abraham se describe en Génesis 14, 18, 20. Tras la victoria de Abraham sobre los reyes que habían capturado a su sobrino Lot, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sale a su encuentro. Melquisedec lleva consigo pan y vino y bendice a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Este encuentro es significativo por varias razones. En primer lugar, marca una interacción entre dos figuras prominentes de la fe: Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, y Melquisedec, una figura sacerdotal que actúa en nombre del Dios Altísimo. La bendición de Melquisedec resalta la relación especial entre Dios y Abraham, así como la aceptación de Abraham de Melquisedec como una autoridad espiritual legítima. La ofrenda de pan y vino también es simbólica, anticipando el sacramento cristiano de la Eucaristía. Este acto conecta a Melquisedec con rituales posteriores en la tradición cristiana, sugiriendo una continuidad en la práctica espiritual que trasciende las épocas. Además, la respuesta de Abraham a Melquisedec es notable. Abraham le da a Melquisedec el diezmo de todo, una décima parte de los bienes que había recuperado en la batalla. Este acto de dar el diezmo es una muestra de reconocimiento y honor a Melquisedec, estableciendo un precedente para el diezmo en la tradición bíblica.
La generosidad de Abraham y su respeto por la autoridad de Melquisedec reflejan su fe y obediencia a Dios. Este evento es uno de los primeros ejemplos de diezmo en la Biblia, subrayando su importancia en la práctica religiosa y en la relación entre los líderes espirituales y su comunidad. La bendición de Melquisedec a Abraham y la aceptación de esta bendición por parte de Abraham establecen una conexión profunda y duradera entre ambos. Esta interacción es una de las primeras menciones del diezmo en la Biblia y resalta la importancia de la mediación espiritual en la relación entre Dios y su pueblo. La figura de Melquisedec, por tanto, no solo bendice a Abraham, sino que también recibe de él, estableciendo una relación de reciprocidad y reverencia. El nombre Melquisedec tiene un profundo significado que aporta una mayor comprensión de su identidad y su papel en la Biblia. El nombre Melquisedec se compone de dos palabras hebreas, Melec, que significa rey, y Sedec, que significa justicia o rectitud. Así, el nombre Melquisedec puede traducirse como rey de justicia o rey de rectitud. Este significado resuena profundamente con el carácter y las acciones de Melquisedec. Como rey de Salem, Melquisedec no solo gobierna una ciudad física, sino que también encarna los principios de justicia y paz. Su título y su nombre reflejan una figura que gobierna con integridad y equidad, estableciendo un estándar moral y espiritual elevado. El título Rey de Salem no es solo una indicación geográfica, sino también un símbolo de la justicia y la paz que Melquisedec representa. Salem, que se relaciona con Shalom, la palabra hebrea para paz, le confiere a Melquisedec un papel como rey de paz. Esta doble faceta de justicia y paz es fundamental para entender su misión y su impacto en la narrativa bíblica. El nombre de Melquisedec también tiene implicaciones mesiánicas en la tradición cristiana. Jesús es visto como el cumplimiento de la figura de Melquisedec. Jesús es descrito como un sacerdote según el orden de Melquisedec en Hebreos 7:17, subrayando que su sacerdocio es eterno y no basado en la descendencia levítica. Al igual que Melquisedec, Jesús es un rey de justicia que trae paz y redención a la humanidad. Además, el significado del nombre Melquisedec destaca la naturaleza dual de su papel como rey y sacerdote. En la tradición israelita, estos dos roles estaban generalmente separados, pero en Melquisedec se combinan, prefigurando el rol de Jesús como rey y sumo sacerdote. Esta combinación única resalta la singularidad y la trascendencia de Melquisedec en la narrativa bíblica y su relevancia en la teología cristiana. La breve pero significativa aparición de Melquisedec en la Biblia se encuentra en Génesis 14, 18, 20. Estos versículos describen cómo Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, trae pan y vino a Abraham y lo bendice. Este pasaje, aunque corto, está cargado de simbolismo y significado teológico. Melquisedec es identificado como el primer sacerdote mencionado en la Biblia, lo que le confiere una importancia especial. Su sacerdocio es único porque no proviene de la línea de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, ni de la tribu de Leví, a la cual pertenecían los sacerdotes israelitas. Esto sugiere que su sacerdocio es anterior y superior al sacerdocio levítico, estableciendo un modelo de sacerdocio que no depende de la genealogía, sino de la llamada divina. Como sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec realiza dos actos significativos: bendice a Abraham y recibe el diezmo de él. Ambos actos son funciones sacerdotales tradicionales. La bendición como una mediación de la gracia divina y la recepción del diezmo como una forma de sostenimiento para el sacerdocio. Estos actos subrayan la legitimidad y la autoridad de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo.
El papel de Melquisedec como sacerdote resalta la importancia de la mediación espiritual en la relación entre Dios y su pueblo. Al servir como sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec establece un puente entre lo humano y lo divino, prefigurando el papel mediador de Cristo. Su sacerdocio independiente de la línea levítica abre la puerta a una comprensión más amplia y universal del sacerdocio, basada en la justicia y la paz divinas. El relato de Génesis también conecta a Melquisedec con elementos de la liturgia y el ritual que serían centrales en la tradición cristiana. El acto de ofrecer pan y vino es visto como una prefiguración de la Eucaristía, el sacramento instituido por Jesús en la Última Cena. Melquisedec, al ofrecer estos elementos, se convierte en un precursor de Cristo, señalando hacia el sacrificio redentor que Jesús realizaría siglos después. Aunque Melquisedec aparece brevemente en Génesis, su impacto va mucho más allá de este breve encuentro. Es mencionado posteriormente en los Salmos y en la Epístola a los Hebreos en el Nuevo Testamento, ampliando su relevancia teológica y conectándolo directamente con la figura de Jesús. El Salmo 110 es uno de los textos más citados del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y contiene una referencia directa a Melquisedec. En el versículo 4 se dice: «Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Este versículo es fundamental para entender la continuidad y la importancia del sacerdocio de Melquisedec en la teología bíblica. El Salmo 110 es un salmo mesiánico y su autor, tradicionalmente atribuido a David, habla proféticamente del Mesías. La declaración de que el Mesías será sacerdote según el orden de Melquisedec establece una conexión directa entre Melquisedec y Jesús. Esta conexión subraya que el sacerdocio del Mesías no es temporal ni limitado por la ley levítica, sino eterno y divinamente ordenado. La inclusión de Melquisedec en el Salmo 110 también destaca su relevancia en la narrativa de la redención. Al ser mencionado en un contexto mesiánico, Melquisedec es identificado como una figura clave en el plan de Dios para salvar a la humanidad. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Su sacerdocio eterno es una promesa de la intercesión continua de Cristo por su pueblo, asegurando que la justicia y la paz prevalecerán eternamente. En el Nuevo Testamento, la Epístola a los Hebreos dedica una considerable atención a Melquisedec, subrayando su importancia teológica y su relación con Jesús. Los capítulos 5 al 7 de Hebreos exploran en detalle cómo Melquisedec prefigura a Cristo, especialmente en su rol sacerdotal. Hebreos 5:6 cita el Salmo 110:4, para afirmar que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos destaca varias características de Melquisedec que lo hacen un precursor adecuado de Cristo. Primero, su nombre, que significa Rey de Justicia, y su título como Rey de Salem, que significa Rey de Paz.
Estas cualidades se alinean perfectamente con la misión de Jesús como el Mesías que trae justicia y paz. Segundo, el hecho de que Melquisedec no tenga registrado ni comienzo de días ni fin de vida simboliza la eternidad del sacerdocio de Cristo. Hebreos 7:3. La relación entre Melquisedec y Jesús es una de las conexiones más profundas y significativas en la teología bíblica. Melquisedec, como sacerdote y rey, es visto como una prefiguración de Cristo, quien cumple y supera el modelo presentado por Melquisedec. Esta relación es especialmente destacada en la Epístola a los Hebreos, donde se explica que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 7:11. Una de las principales similitudes entre Melquisedec y Cristo es su rol dual como rey y sacerdote. Melquisedec es descrito como el rey de Salem, rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo, lo que simboliza la justicia y la paz. De manera similar, Jesús es llamado el príncipe de paz, Isaías 9:6, y es nuestro sumo sacerdote, quien trae justicia y reconciliación a través de su sacrificio. Esta dualidad resalta el carácter integral de la misión de Jesús, quien gobierna con justicia y ofrece mediación espiritual. Otra conexión significativa es la eternidad de su sacerdocio. Melquisedec, según Hebreos 7:3, permanece sacerdote para siempre, lo que prefigura la naturaleza eterna del sacerdocio de Cristo. Jesús, al resucitar de entre los muertos y ascender al cielo, continúa su ministerio intercesor por la eternidad. Esta continuidad asegura a los creyentes que su salvación y acceso a Dios son perpetuos y no dependen de las limitaciones humanas. Además, el ofrecimiento de pan y vino por parte de Melquisedec a Abraham, Génesis 14:18, es visto como una prefiguración de la Eucaristía, el sacramento instituido por Jesús durante la última cena. Este acto conecta simbólicamente a Melquisedec con el sacrificio redentor de Cristo, reforzando la idea de que Jesús es el cumplimiento de las promesas y las prefiguraciones del Antiguo Testamento. El sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, es un tema central en la Epístola a los Hebreos y en la teología cristiana. Este sacerdocio es presentado como superior y más perfecto que el sacerdocio levítico, ofreciendo una redención completa y eterna. Hebreos 7:26. Este sacerdocio eterno y divino subraya la supremacía de Cristo y su papel único en el plan de salvación de Dios. La comparación entre Melquisedec y Jesús no solo resalta la superioridad de Cristo, sino que también establece una conexión teológica continua entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta conexión nos lleva a explorar la primera referencia al diezmo en la Biblia y su importancia en la tradición religiosa. El diezmo, o la práctica de dar una décima parte de los ingresos o bienes, tiene sus raíces en la Biblia, y la primera referencia a esta práctica se encuentra en el encuentro entre Abraham y Melquisedec. En Génesis 14:20 se menciona que Abraham le dio a Melquisedec el diezmo de todo, marcando uno de los primeros ejemplos de esta práctica en la narrativa bíblica. Este acto de Abraham es significativo por varias razones. En primer lugar, es una muestra de reconocimiento y honor hacia Melquisedec, estableciendo un precedente para la práctica del diezmo en la tradición bíblica. Al dar el diezmo, Abraham reconoce la autoridad espiritual de Melquisedec y su propio reconocimiento de que su victoria y bienes recuperados son un don de Dios. El diezmo de Abraham a Melquisedec también simboliza la entrega de lo mejor de uno mismo a Dios, reflejando un corazón agradecido y obediente. Este acto de dar no solo es una forma de sostenimiento para el sacerdocio, sino que también es una expresión de fe y devoción. En este sentido, el diezmo fomenta una relación más profunda con Dios.
subrayando la importancia de reconocer la provisión divina en todas las áreas de la vida. En la epístola a los Hebreos, el autor utiliza el diezmo de Abraham a Melquisedec para argumentar la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el levítico. Se menciona que Abraham, el antepasado de los levitas, dio el diezmo a Melquisedec, lo que indica que Melquisedec es mayor. Hebreos 7:4-10. Este argumento subraya la superioridad y la eternidad del sacerdocio de Melquisedec, estableciendo una conexión teológica entre Melquisedec y Cristo. El acto de dar el diezmo también establece un precedente para la práctica religiosa en la tradición israelita y cristiana. En el sistema levítico, el diezmo se convirtió en una parte central de la adoración y el sostenimiento del sacerdocio. Esta práctica, basada en el ejemplo de Abraham y Melquisedec, subraya la importancia de la generosidad y el reconocimiento de la provisión divina en la vida de fe. La práctica del diezmo, aunque antigua, sigue siendo relevante en la espiritualidad contemporánea, reflejando una actitud de agradecimiento y devoción hacia Dios. Esta conexión entre la antigua práctica del diezmo y la espiritualidad moderna nos lleva a explorar cómo Melquisedec prefigura la Eucaristía en la tradición cristiana. Una de las interpretaciones más significativas del encuentro entre Melquisedec y Abraham es la prefiguración de la Eucaristía, un sacramento central en la tradición cristiana. Melquisedec, al ofrecer pan y vino a Abraham, realiza un acto que muchos teólogos ven como una anticipación del sacrificio redentor de Cristo y la institución de la Eucaristía durante la última cena. El relato en Génesis 14:18 menciona que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, trajo pan y vino a Abraham y lo bendijo. Este acto es simbólico y está cargado de significado teológico. En la tradición cristiana, el pan y el vino son los elementos utilizados en la Eucaristía, representando el cuerpo y la sangre de Cristo. Al ofrecer estos elementos, Melquisedec se convierte en una figura que apunta hacia el sacrificio de Jesús y la celebración de la comunión. La conexión entre Melquisedec y la Eucaristía es reforzada por el hecho de que ambos actos implican una mediación de la gracia divina. Melquisedec bendice a Abraham, transmitiendo la bendición de Dios, y Jesús, en la última cena, ofrece su cuerpo y sangre como un nuevo pacto para la redención de la humanidad. Esta mediación espiritual subraya la importancia del sacerdocio y la intercesión divina en ambas figuras. Además, la Eucaristía es vista como un sacramento que une a los creyentes con Cristo y entre sí. De manera similar, el acto de Melquisedec de ofrecer pan y vino a Abraham establece una conexión espiritual y una comunión entre ellos. Esta prefiguración de la Eucaristía resalta la continuidad en la práctica espiritual y la importancia de la comunión en la fe cristiana. La epístola a los Hebreos refuerza esta conexión al presentar a Jesús como un sacerdote según el orden de Melquisedec. Este sacerdocio eterno y perfecto subraya que el sacrificio de Jesús es suficiente y definitivo, y la Eucaristía es una celebración continua de esta verdad. Melquisedec, al ofrecer pan y vino, señala hacia esta realidad teológica, mostrando cómo su figura prefigura el sacrificio y la redención de Cristo. La prefiguración de la Eucaristía en el encuentro entre Melquisedec y Abraham no solo enriquece la comprensión de este sacramento, sino que también destaca la profundidad y la riqueza de la narrativa bíblica. Esta conexión nos lleva a considerar la supremacía del sacerdocio de Melquisedec sobre el levítico y su implicación en la teología cristiana. El sacerdocio de Melquisedec es presentado en la Biblia como superior y anterior al sacerdocio levítico, lo que tiene profundas implicaciones teológicas.
En la epístola a los Hebreos se argumenta que Jesús, al ser sacerdote según el orden de Melquisedec, introduce un nuevo y mejor pacto, estableciendo la supremacía de su sacerdocio sobre el levítico. Hebreos 7, 11, 17. La principal diferencia entre estos dos órdenes sacerdotales es que el sacerdocio levítico depende de la genealogía y la ley mosaica. Los sacerdotes levíticos eran descendientes de Aarón y estaban sujetos a las restricciones y los requisitos de la ley mosaica. En contraste, el sacerdocio de Melquisedec no está limitado por la genealogía ni por la ley, lo que sugiere una relación directa y privilegiada con Dios. Hebreos 7:3 describe a Melquisedec como sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta descripción enfatiza la naturaleza eterna y divina de su sacerdocio, en contraste con el sacerdocio temporal y humano de los levitas. Esta eternidad y perfección del sacerdocio de Melquisedec es un modelo que prefigura el sacerdocio de Cristo. Además, el argumento de que Abraham, el antepasado de los levitas, dio el diezmo a Melquisedec, subraya la superioridad de Melquisedec. Este acto de Abraham reconoce la autoridad espiritual de Melquisedec, estableciendo que su sacerdocio es mayor. En la teología cristiana, esto se interpreta como una indicación de que el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, es superior y más perfecto que el sacerdocio levítico. La epístola a los Hebreos también argumenta que el sacerdocio levítico era imperfecto y temporal, mientras que el sacerdocio de Melquisedec es perfecto y eterno. Jesús, al ser sacerdote según el orden de Melquisedec, ofrece un sacrificio único y definitivo que es suficiente para la redención de toda la humanidad. Esta superioridad del sacerdocio de Cristo asegura una mediación continua y perfecta entre Dios y los creyentes. La supremacía del sacerdocio de Melquisedec sobre el levítico no solo establece la importancia teológica de Melquisedec, sino que también refuerza la centralidad de Cristo en la fe cristiana. Esta superioridad y continuidad del sacerdocio de Melquisedec nos lleva a considerar su influencia en la literatura rabínica y en el judaísmo antiguo. Melquisedec ocupa un lugar especial en la tradición judía, aunque su figura es mencionada brevemente en las escrituras hebreas. En el judaísmo, Melquisedec es visto como un rey justo y un sacerdote del Dios Altísimo, y su encuentro con Abraham es considerado un evento significativo. La literatura rabínica y otros textos judíos antiguos ofrecen diversas interpretaciones y comentarios sobre su identidad y su rol. En el Talmud, por ejemplo, se discute la identidad de Melquisedec y su relación con Abraham. Algunos rabinos identifican a Melquisedec con Sem, el hijo de Noé, argumentando que su longevidad le permitió conocer a Abraham y bendecirlo. Esta interpretación resalta la continuidad de la fe monoteísta desde Noé hasta Abraham y subraya la importancia de la bendición de Melquisedec como una transmisión del conocimiento y la adoración del Dios verdadero. Otros textos judíos, como el libro de los Jubileos y los escritos de Filón de Alejandría, también mencionan a Melquisedec y exploran su rol como sacerdote y rey. Estos escritos a menudo destacan su pureza y su justicia, presentándolo como un modelo de liderazgo espiritual y moral. Melquisedec es visto como un precursor del sacerdocio levítico y un ejemplo de la adoración correcta de Dios. En la mística judía, especialmente en la Cábala, Melquisedec es interpretado como una figura esotérica con un profundo significado espiritual. Algunos cabalistas ven en Melquisedec una encarnación del principio divino de justicia y rectitud,
y su encuentro con Abraham es interpretado como un evento cargado de simbolismo espiritual y cósmico. Estas interpretaciones esotéricas añaden otra capa de complejidad y reverencia a su figura. La diversidad de interpretaciones de Melquisedec en la tradición judía refleja la riqueza y la profundidad de su impacto en la fe y la teología. Aunque es una figura enigmática, su influencia es innegable, y su rol como sacerdote del Dios Altísimo sigue siendo un punto de referencia importante para entender la relación entre Dios y la humanidad. Melquisedec no solo tiene un impacto significativo en el judaísmo antiguo, sino que también influye en la tradición cristiana primitiva, lo que nos lleva a explorar su interpretación en los escritos patrísticos y en la teología cristiana temprana. En la mística judía, especialmente en la Cábala, Melquisedec es interpretado como una figura esotérica con un profundo significado espiritual. Los cabalistas ven en Melquisedec una encarnación del principio divino de justicia y rectitud. Su encuentro con Abraham es interpretado como un evento cargado de simbolismo espiritual y cósmico. Esta perspectiva añade otra capa de complejidad y reverencia a su figura. Melquisedec es considerado un modelo de la integración entre lo humano y lo divino. Su sacerdocio es visto como una manifestación de la justicia divina que trasciende el tiempo y el espacio. En la Cábala, Melquisedec es asociado con la Sefirá de Yesod, que representa la fundación y la conexión entre los mundos superiores e inferiores. Esta asociación resalta su papel como mediador entre Dios y la humanidad. La literatura cabalística también sugiere que Melquisedec desempeña un papel en la redención y la restauración del mundo. Algunos textos cabalísticos afirman que Melquisedec es una figura mesiánica que anticipa la venida del Mesías. Esta interpretación subraya la continuidad de la misión de Melquisedec con la de Cristo, quien es visto como el cumplimiento de las promesas mesiánicas en la teología cristiana. En el Zohar, uno de los textos centrales de la Cábala, Melquisedec es descrito como un ser de luz que trae bendiciones y sabiduría a la humanidad. Su aparición es vista como un evento que ilumina el camino hacia la comprensión de los misterios divinos. Esta representación de Melquisedec resalta su importancia como guía espiritual y como símbolo de la conexión eterna con lo divino. La mística judía no solo ve a Melquisedec como un personaje histórico, sino como una figura arquetípica que encarna principios eternos de justicia y paz. Esta interpretación esotérica añade profundidad a su figura, presentándolo no solo como un rey y sacerdote, sino como un símbolo de la justicia divina que guía a la humanidad hacia una comprensión más profunda de Dios. La influencia de Melquisedec en la mística judía muestra cómo su figura trasciende las interpretaciones literales y se convierte en un símbolo de la espiritualidad y la justicia divinas. Esta riqueza de significados es retomada y expandida en la tradición cristiana primitiva, que lo ve como un precursor de Cristo y un modelo de sacerdocio eterno. En la tradición cristiana primitiva, Melquisedec es una figura de gran importancia debido a su relación con Jesucristo. Los padres de la Iglesia y otros teólogos han interpretado su breve aparición en el Antiguo Testamento como una prefiguración de Cristo, resaltando su papel como sacerdote eterno y rey de justicia y paz. La epístola a los Hebreos, en particular, ha sido una fuente clave para esta interpretación, proporcionando un marco teológico que conecta a Melquisedec directamente con Jesús. En los escritos patrísticos, figuras como Clemente de Alejandría y Agustín de Hipona discutieron la naturaleza y el significado de Melquisedec. Clemente lo vio como un símbolo de la sabiduría y la justicia divinas, mientras que Agustín destacó su rol como precursor de Cristo,
cuya misión y sacerdocio se extienden más allá de las limitaciones de la ley mosaica. Estos teólogos reconocieron en Melquisedec una figura que anticipa el nuevo pacto y la redención a través de Cristo. La liturgia cristiana también refleja la importancia de Melquisedec. En la oración eucarística, por ejemplo, se hace referencia a su ofrecimiento de pan y vino, vinculándolo con la última cena de Jesús y el sacramento de la Eucaristía. Esta conexión litúrgica resalta cómo Melquisedec prefigura el sacrificio redentor de Cristo, ofreciendo elementos que se convertirían en símbolos centrales de la fe cristiana. Melquisedec es visto como un modelo de sacerdocio cristiano, uniendo las funciones de rey y sacerdote en una sola figura. Su ejemplo de justicia, paz y servicio divino inspira a los líderes cristianos a vivir y actuar con integridad y dedicación. La tradición cristiana continúa honrando a Melquisedec no solo como una figura histórica, sino como una manifestación de los principios eternos del sacerdocio y la realeza de Cristo. Además, los primeros cristianos vieron en Melquisedec una confirmación de la universalidad de la salvación. Su sacerdocio no está limitado por la ley ni por la genealogía, lo que sugiere que la relación con Dios está abierta a todos, independientemente de su origen. Esta perspectiva inclusiva es fundamental para la misión global de la Iglesia, llamada a proclamar el mensaje de salvación a todo el mundo. La conexión entre Melquisedec y Cristo se profundiza aún más en la Epístola a los Hebreos, que utiliza su figura para ilustrar la naturaleza superior y eterna del sacerdocio de Jesús. Esta relación no solo refuerza la centralidad de Cristo en la fe cristiana, sino que también establece una continuidad teológica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Melquisedec ha tenido un impacto duradero en la liturgia cristiana, especialmente en la celebración de la Eucaristía. Su ofrecimiento de pan y vino a Abraham en Génesis 14:18 es visto como una prefiguración del sacramento de la Eucaristía, donde el pan y el vino se convierten en símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta conexión litúrgica subraya la continuidad y la profundidad del simbolismo bíblico a lo largo de las Escrituras. En la misa, particularmente en la oración eucarística, se hace referencia a Melquisedec como un prototipo del sacerdocio de Cristo. Las palabras de la consagración del pan y el vino recuerdan la ofrenda de Melquisedec y su bendición a Abraham, estableciendo un paralelo entre el sacerdocio antiguo y el nuevo. Esta inclusión en la liturgia cristiana refuerza la importancia de Melquisedec y su rol como figura tipológica que prefigura el sacrificio redentor de Jesús. El reconocimiento de Melquisedec en la liturgia resalta la universalidad y la eternidad del sacrificio de Cristo. Al igual que Melquisedec no tenía genealogía ni límite temporal, el sacrificio de Cristo es visto como eterno y suficiente para todas las generaciones. La referencia a Melquisedec en la Eucaristía subraya que el sacrificio de Cristo es único y perpetuo, no necesitando repetición, y que su sacerdocio es superior y eterno. La figura de Melquisedec también inspira a los líderes eclesiásticos a emular sus cualidades de justicia y paz en su ministerio. Como sacerdote del Dios Altísimo y Rey de Justicia, Melquisedec sirve como un modelo para los sacerdotes y obispos cristianos, llamándolos a vivir y servir con integridad, equidad y devoción. Su ejemplo litúrgico y espiritual sigue siendo una guía para la práctica y la enseñanza cristiana en la actualidad. La liturgia cristiana no solo ve a Melquisedec como un personaje histórico, sino como un símbolo de la conexión continua entre Dios y su pueblo. La celebración de la Eucaristía es un recordatorio constante de esta relación,
y la referencia a Melquisedec resalta la continuidad del plan de salvación desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Esta perspectiva litúrgica añade profundidad y significado a la figura de Melquisedec. El impacto de Melquisedec en la liturgia cristiana muestra cómo su figura sigue siendo relevante y significativa, ofreciendo un modelo de justicia, paz y servicio divino. Esta conexión litúrgica también resalta la esperanza mesiánica, que se realiza plenamente en la persona de Jesucristo. La figura de Melquisedec está profundamente entrelazada con la esperanza mesiánica en la tradición cristiana. Su sacerdocio eterno y su rol como Rey de justicia y paz prefiguran el reinado de Cristo, el Mesías prometido. Esta conexión es enfatizada en la epístola a los Hebreos, donde se presenta a Jesús como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 7:17, destacando que su sacerdocio es superior y eterno. La esperanza mesiánica en la Biblia incluye la expectativa de un rey justo y un sacerdote perfecto que guiará a su pueblo y restaurará la relación con Dios. Melquisedec, con su dualidad de rey y sacerdote, anticipa esta figura mesiánica. Al bendecir a Abraham y ofrecer pan y vino, Melquisedec señala hacia el futuro, donde el Mesías ofrecerá su propio cuerpo y sangre como sacrificio redentor, inaugurando un nuevo pacto. En la tradición judía, el Mesías es esperado como un líder que traerá justicia y paz, estableciendo el reino de Dios en la tierra. Melquisedec, como rey de Salem, Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo, encarna estos ideales. Esta esperanza mesiánica es cumplida en Jesús, quien es reconocido como el príncipe de paz y el sumo sacerdote eterno, cumpliendo las promesas y profecías del Antiguo Testamento. La conexión entre Melquisedec y la esperanza mesiánica fortalece la fe cristiana en la obra redentora de Cristo. Al ver en Melquisedec un precursor de Jesús, los creyentes pueden comprender mejor el plan divino de salvación que se extiende desde Abraham hasta la venida de Cristo y más allá. Esta esperanza mesiánica no solo se centra en la redención individual, sino también en la renovación de toda la creación, alineada con la justicia y la paz divinas representadas por Melquisedec. Además, la figura de Melquisedec refuerza la continuidad del plan de Dios para la humanidad. Su sacerdocio eterno y su papel en la bendición de Abraham subrayan la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham. Esta promesa se cumple en Cristo, quien trae bendición y salvación a toda la humanidad, estableciendo un nuevo pacto basado en la gracia y la fe. La esperanza mesiánica, tal como se ve en la figura de Melquisedec, es un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y su compromiso con la redención y la renovación del mundo. Esta conexión mesiánica nos lleva a explorar el simbolismo eterno de Melquisedec y su relevancia en la teología cristiana. El simbolismo de Melquisedec en el Nuevo Testamento es fundamental para entender la naturaleza del sacerdocio de Cristo. La epístola a los Hebreos utiliza a Melquisedec como un tipo o prefiguración de Jesús, estableciendo paralelismos que destacan la superioridad y la eternidad del sacerdocio de Cristo. En Hebreos 7:3, Melquisedec es descrito como un rey de justicia y rey de paz sin genealogía registrada, lo que simboliza su sacerdocio eterno y divino. El simbolismo de Melquisedec también se manifiesta en su ofrenda de pan y vino a Abraham, Génesis 14:18. Este gesto es visto por los cristianos como una prefiguración de la Eucaristía, el sacramento instituido por Jesús durante la última cena. Al ofrecer pan y vino, Melquisedec anticipa el sacrificio redentor de Cristo, quien se ofrece a sí mismo como el pan de vida y la sangre de la nueva alianza.
Este acto conecta simbólicamente a Melquisedec con la misión redentora de Jesús. La falta de genealogía de Melquisedec refuerza su simbolismo como un sacerdote eterno. En Hebreos 7:3 se menciona que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, lo que indica que su sacerdocio no está limitado por la herencia ni por el tiempo. Este aspecto subraya la naturaleza divina y eterna del sacerdocio de Cristo, quien, a diferencia de los sacerdotes levíticos, no está sujeto a la muerte ni a la sucesión. El simbolismo de Melquisedec en el Nuevo Testamento no solo resalta la superioridad de Cristo, sino que también establece una conexión continua entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Melquisedec, como figura de justicia y paz, apunta hacia la plenitud de estas virtudes en Cristo, quien es el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Así, Melquisedec sirve como un puente teológico que une las dos partes de la Biblia en una narrativa coherente de redención y salvación. La epístola a los Hebreos es explícita al conectar a Melquisedec con la promesa de un nuevo pacto. En Hebreos 8:6 se menciona que Jesús es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Este nuevo pacto es superior al antiguo, basado en la ley mosaica, porque está fundamentado en la gracia y la fe, y es mediado por un sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Este cambio de orden sacerdotal implica un cambio de pacto, resaltando la superioridad y la perfección del nuevo pacto en Cristo. El simbolismo eterno de Melquisedec y su conexión con el nuevo pacto nos lleva a explorar la continuidad y la importancia del sacerdocio de Melquisedec en la teología cristiana, y cómo esta figura sigue siendo relevante en la fe contemporánea. La idea de Melquisedec como un sacerdote eterno es uno de los aspectos más intrigantes de su figura. La falta de genealogía y de detalles sobre su nacimiento o muerte en la Biblia contribuye a esta percepción de eternidad. En Hebreos 7:3 se menciona que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta descripción ha llevado a muchos a considerar a Melquisedec como una figura trascendental cuyo sacerdocio no está limitado por el tiempo ni la herencia. El sacerdocio de Melquisedec es visto como divinamente ordenado y eterno, lo que refuerza la idea de que su sacerdocio es una prefiguración del sacerdocio de Cristo. La eternidad del sacerdocio de Melquisedec también subraya la naturaleza perfecta e inmutable de su ministerio. Como sacerdote eterno, Melquisedec no está sujeto a las debilidades humanas ni a las limitaciones del tiempo, lo que lo hace un modelo ideal para Jesús, cuyo sacerdocio también es eterno e inmutable. La epístola a los Hebreos destaca que Jesús, al ser sacerdote según el orden de Melquisedec, tiene un sacerdocio inmutable y eterno. Hebreos 7:24-25 afirma que Jesús, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta perspectiva eterna de Melquisedec y su sacerdocio añade una dimensión profunda a la comprensión de la intercesión y el ministerio de Jesús. El sacerdocio eterno de Melquisedec no solo refuerza la superioridad de su ministerio, sino que también proporciona una base teológica para entender la obra continua y perfecta de Cristo. Jesús, como sacerdote eterno, intercede perpetuamente por la humanidad, asegurando la salvación y el acceso continuo a la gracia divina. Esta eternidad y perfección del sacerdocio de Cristo son fundamentales para la fe cristiana, reafirmando la confianza en la redención y la intercesión continua de Jesús. Además,
La idea de un sacerdocio eterno y divino establece una conexión entre Melquisedec y Cristo que trasciende las barreras del tiempo y la cultura. Esta continuidad en el sacerdocio resalta la coherencia del plan de salvación de Dios y la importancia de la mediación espiritual en la relación entre Dios y la humanidad. La relevancia teológica del sacerdocio eterno de Melquisedec es, por tanto, una pieza clave para comprender la redención y la mediación divina en la fe cristiana. Este concepto de un sacerdocio eterno y perfecto nos lleva a considerar cómo Melquisedec sirve como un modelo de liderazgo espiritual y cómo su figura ha influido en la ética y la espiritualidad cristiana contemporánea. Melquisedec, con su papel dual como rey y sacerdote, ofrece lecciones valiosas para la vida moderna, especialmente en la forma en que integró la justicia, la paz y la devoción a Dios en su liderazgo. Estas cualidades son igualmente importantes hoy en día y pueden guiar a las personas en diversas esferas de la vida. En primer lugar, Melquisedec enseña la importancia de la justicia. Como rey de justicia, su vida y acciones reflejan un compromiso con la equidad y la integridad. En el contexto moderno, esto significa actuar con rectitud en todas las áreas de la vida, desde las relaciones personales hasta las prácticas comerciales y las políticas públicas. La justicia implica tomar decisiones que beneficien a todos, especialmente a los más vulnerables, y luchar contra las injusticias en todas sus formas. Melquisedec también destaca la importancia de la paz. Su título de Rey de Salem, paz, subraya su compromiso con la armonía y la reconciliación. En el mundo contemporáneo, donde los conflictos y la división son comunes, buscar la paz es esencial. Esto incluye fomentar la comunicación abierta, resolver conflictos de manera pacífica y trabajar por la unidad en las comunidades. La paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de justicia y bienestar, objetivos que los cristianos deben esforzarse por alcanzar. Otro aspecto clave es la devoción a Dios. Como sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec modela una vida centrada en la adoración y el servicio a Dios. En la vida moderna, esto se traduce en mantener una relación personal y profunda con lo divino a través de la oración, la meditación y la participación en la comunidad de fe. La devoción no solo fortalece la vida espiritual, sino que también guía las acciones y decisiones diarias, alineándolos con los valores divinos. Melquisedec enseña la importancia del servicio a los demás. Su papel como sacerdote implicaba interceder por su comunidad y ofrecer bendiciones. En la actualidad, este llamado al servicio puede manifestarse en diversas formas, como el voluntariado, el liderazgo comunitario y la ayuda a los necesitados. El servicio es una expresión práctica de la fe y un reflejo del amor de Dios en el mundo. La relevancia de Melquisedec en la actualidad radica en su capacidad para trascender el tiempo y ofrecer modelos eternos de liderazgo y espiritualidad. Su figura, aunque enigmática y breve en la narrativa bíblica, resuena profundamente en un mundo que busca justicia, paz y dirección espiritual. Este modelo de liderazgo espiritual nos lleva a considerar la continuidad del sacerdocio de Melquisedec hasta Cristo y cómo esta figura une el Antiguo y el Nuevo Testamento. La figura de Melquisedec destaca la continuidad del sacerdocio a través de las Escrituras, estableciendo un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, prefigura el sacerdocio eterno de Cristo, proporcionando un modelo de mediación divina que trasciende las limitaciones del sacerdocio levítico. El sacerdocio de Melquisedec es presentado en la Biblia como un sacerdocio que no depende de la genealogía ni de la ley mosaica.
En Hebreos 7:3 se menciona que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, lo que indica que su sacerdocio es independiente de las restricciones humanas. Este aspecto subraya la naturaleza divina y eterna de su sacerdocio, estableciendo un precedente para el sacerdocio de Cristo, que también es eterno y perfecto. La continuidad del sacerdocio se refuerza en la epístola a los Hebreos, donde se argumenta que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Hebreos 7:24-25 destaca que Jesús tiene un sacerdocio inmutable y vive para siempre para interceder por ellos. Esta continuidad asegura a los creyentes que su acceso a Dios y la intercesión divina son permanentes y no están sujetas a los cambios humanos. La figura de Melquisedec resalta la importancia de la justicia y la paz en el sacerdocio. Como rey de justicia y rey de paz, Melquisedec personifica los principios que también son centrales en el ministerio de Jesús. Esta continuidad en los valores y la misión del sacerdocio subraya la coherencia del plan de salvación de Dios desde Melquisedec hasta Cristo y refuerza la confianza en la redención ofrecida a través de Jesucristo. La continuidad del sacerdocio de Melquisedec hasta Cristo no solo establece la importancia teológica de Melquisedec, sino que también refuerza la centralidad de Cristo en la fe cristiana. Jesús, como sacerdote según el orden de Melquisedec, asegura una mediación continua y perfecta entre Dios y los creyentes, proporcionando una base sólida para la fe y la esperanza cristianas. Esta continuidad teológica subraya la importancia de la mediación espiritual y la intercesión divina en la relación entre Dios y la humanidad. La figura de Melquisedec, con su sacerdocio eterno y su papel en la bendición de Abraham, proporciona un modelo que une el Antiguo y el Nuevo Testamento en una narrativa coherente de redención y salvación. Esta narrativa de continuidad y redención nos lleva a considerar la influencia de Melquisedec en la ética cristiana contemporánea y cómo su figura sigue siendo relevante en la vida de fe actual. Melquisedec ofrece un modelo ético que es altamente relevante para la vida cristiana. Su combinación de roles como rey y sacerdote y su representación de la justicia y la paz proporcionan un estándar elevado para la conducta moral y espiritual. En la ética cristiana, Melquisedec inspira a los creyentes a vivir de acuerdo con los principios divinos de justicia, integridad y servicio. La figura de Melquisedec enfatiza la importancia de la justicia en la vida ética. Como rey de justicia, su ejemplo llama a los cristianos a actuar con equidad y rectitud en todas sus relaciones y actividades. Esto implica una ética de honestidad, transparencia y respeto por los derechos de los demás. Reflejando el carácter justo de Dios, los cristianos son llamados a ser agentes de justicia en sus comunidades, promoviendo la equidad y defendiendo a los oprimidos. La paz es otro componente clave de la ética de Melquisedec. Como rey de Salem, paz, su vida y su ministerio subrayan la importancia de la reconciliación y la armonía. La ética cristiana, inspirada por Melquisedec, promueve la resolución pacífica de conflictos, el perdón y la construcción de relaciones saludables. La paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de justicia y bienestar, objetivos que los cristianos deben esforzarse por alcanzar. El sacerdocio de Melquisedec resalta la importancia del servicio y la mediación espiritual. Como sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec sirve como un mediador entre Dios y la humanidad, bendiciendo y ofreciendo sacrificios. En la ética cristiana, este rol de servicio y mediación se traduce en una vida de devoción y ayuda a los demás. Siguiendo el ejemplo de Cristo, los cristianos están llamados a ser sacerdotes reales, intercediendo por el mundo
y sirviendo a los necesitados con amor y compasión. La figura de Melquisedec también resuena en los movimientos de justicia social dentro del cristianismo contemporáneo. Como rey de justicia, Melquisedec inspira a los creyentes a trabajar por la justicia en sus comunidades y en el mundo. Su ejemplo sugiere que la fe no debe separarse de la acción social, sino que debe integrarse activamente en la promoción de la paz y la justicia. Melquisedec es un símbolo de la espiritualidad inclusiva y universal. Su sacerdocio no está limitado por la genealogía ni por la ley, lo que sugiere que la relación con Dios está abierta a todos, independientemente de su origen o antecedentes. Esta perspectiva es especialmente relevante en un mundo diverso y multicultural, donde la espiritualidad inclusiva puede unir a las personas en la búsqueda de lo sagrado y lo justo. La relevancia de Melquisedec en la ética cristiana contemporánea subraya cómo su figura sigue siendo un modelo valioso para la vida de fe. Su combinación de justicia, paz y servicio ofrece una guía ética y espiritual para los creyentes, resaltando la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos en todas las áreas de la vida. Esta guía ética nos lleva a reflexionar sobre la importancia duradera de Melquisedec en la fe cristiana y cómo su figura sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza en la vida espiritual moderna. Melquisedec, aunque es una figura misteriosa y brevemente mencionada en la Biblia, tiene una vigencia significativa en la fe cristiana. Su rol como rey de justicia y paz y sacerdote del Dios Altísimo ofrece una prefiguración del sacerdocio eterno de Cristo, destacando aspectos clave de la teología cristiana y proporcionando modelos de conducta y liderazgo para los creyentes. La figura de Melquisedec subraya la importancia de la justicia y la paz en la vida cristiana. Como rey de justicia y rey de Salem, Melquisedec encarna principios que son esenciales para el reino de Dios. Los cristianos están llamados a vivir estos principios, promoviendo la equidad y la reconciliación en sus comunidades y en el mundo. La justicia y la paz no solo son ideales espirituales, sino también imperativos éticos para la acción cotidiana. El sacerdocio de Melquisedec, que no está limitado por la genealogía ni el tiempo, prefigura el sacerdocio de Cristo, que es eterno y perfecto. Esta continuidad resalta la plenitud del plan redentor de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cristo, como sacerdote según el orden de Melquisedec, asegura a los creyentes un acceso perpetuo a la gracia y la intercesión divina. Esta certeza proporciona una base sólida para la fe y la esperanza cristianas. Melquisedec, cuya existencia trasciende los relatos convencionales, es un emblema de perennidad y compromiso divino. Su influencia no se limita a los textos sagrados, sino que permea la vida diaria de aquellos que buscan un propósito espiritual más profundo. Este sacerdote, mencionado brevemente en las Escrituras, ha logrado capturar la imaginación de fieles a lo largo de los siglos, instándolos a considerar el papel de lo eterno en sus prácticas espirituales cotidianas. Al profundizar en su legado, descubrimos que Melquisedec no solo bendijo a Abraham, sino que también estableció un modelo de generosidad y liderazgo espiritual. Su interacción con Abraham no fue un evento aislado, sino un punto de inflexión que subraya la importancia de la bendición y el apoyo mutuo dentro de la comunidad de fe. Este acto de bendición es visto como una transferencia de sabiduría y autoridad espiritual, resonando a través de las generaciones. Además, el misterio que rodea su figura sin genealogía conocida ni final registrado, destaca su representación como un puente entre lo terrenal y lo divino. En la teología cristiana, Melquisedec es a menudo considerado como un tipo de Cristo,
prefigurando el sacerdocio y sacrificio de Jesús. Esta conexión simbólica entre ambos testamentos ilustra la unidad y cohesión del mensaje divino a través de las épocas. En el contexto de la adoración moderna, la figura de Melquisedec motiva a los creyentes a renovar sus votos de fe y dedicación. Se les invita a reflejar en sus vidas diarias la santidad y el compromiso que Melquisedec demostró. Este llamado no solo es a la contemplación, sino también a la acción activa dentro de sus comunidades, promoviendo un espíritu de justicia y solidaridad. Finalmente, la enseñanza y el ejemplo de Melquisedec ofrecen una perspectiva refrescante sobre el liderazgo espiritual en tiempos de incertidumbre. En una era donde los desafíos parecen insuperables, la figura de Melquisedec alienta a los líderes y seguidores por igual a mantenerse firmes en sus convicciones y a perseguir un servicio que trascienda las circunstancias temporales. Su legado sigue siendo un faro de esperanza y un recordatorio de que la fe debe estar acompañada de obras que reflejen los principios del reino celestial. En conclusión, Melquisedec es una figura de gran relevancia en la fe cristiana. Su ejemplo de justicia, paz, devoción y servicio proporciona una guía eterna para los creyentes. A través de Melquisedec, los cristianos pueden comprender mejor la naturaleza del sacerdocio de Cristo y el llamado a vivir de acuerdo con los principios divinos. Su figura une el Antiguo y el Nuevo Testamento, reafirmando la continuidad y la integridad del plan de Dios para la humanidad.